Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras una vez más. Antes, mis mejores deseos de que todos estén bien, de que estén sanos y de que estén en bendición de parte de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar el estudio de la palabra? Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has dejado una palabra hermosa para que podamos meditar en ella. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poder entenderla. En el nombre de tu Hijo amado, para tu gloria, para tu honra. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, donde vamos a leer hoy los versículos del 5 al 9. Ahí en ese pasaje de las Escrituras se dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos leído Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Es evidente que las relaciones domésticas no se limitan a las matrimoniales o a las filiales entre padres e hijos. Las relaciones dentro del hogar, Pablo nos está hablando de las relaciones. Primero nos ha hablado de las relaciones dentro de la iglesia. Después nos ha hablado de las relaciones matrimoniales. Por último vimos las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. Y ahora vamos a ver otro tipo de relaciones que se dan dentro y fuera del hogar. Me refiero a las relaciones laborales. ¿Ok? En la época del Nuevo Testamento es evidente que existían trabajadores domésticos y también existía la esclavitud, la servidumbre. Aquí se habla de siervos. En aquella época los siervos eran esclavos. Los esclavos eran los que trabajaban, la mayoría sin derecho alguno. Los esclavos eran, en su mayor parte, hombres, mujeres y niños de las ciudades o de las naciones conquistadas en las guerras. Las personas eran llevadas cautivas, eran vendidas, compradas como mercancía para usar como esclavos. Algo realmente espantoso, algo realmente inhumano, porque a veces en las familias, los miembros de una misma familia eran comprados por personas diferentes y se producía ese desarraigo terrible, ¿no? Además del dolor de la esclavitud, el dolor de verse separado de su esposa o de sus hijos. Pero no solo se compraban y vendían para la esclavitud las personas conquistadas en la guerra, sino también aquellos que debían grandes cantidades de dinero que no podían pagar, aquellos que tenían deudas impagadas, a veces eran vendidos a la esclavitud para satisfacer las deudas que tenían. Además, en Roma, en el siglo I, había una norma aún más inhumana, si cabe
si cabe la expresión, ¿no? Porque consistía en que cuando una mujer daba a luz, el bebé era llevado a los brazos del padre, quien decidía si quedarse o no con ese bebé. Es decir, decidía si vivía o si moría. El padre tenía el derecho de rechazar a su propio hijo. Si por algún motivo el padre rechazaba a ese bebé, normalmente eran tirados a la alcantarilla. Literalmente, como hoy muchas personas hacen, eh, tirando sus bebés en los contenedores de basura. Algo terrible. Bien, había personas que se dedicaban a capturar a estos bebés que eran tirados y los criaban para la esclavitud. Es decir, los tenían, los criaban y luego los vendían como esclavos. Estos eran en un alto porcentaje de la población en algunas de las ciudades del Imperio Romano. Es decir, los esclavos podían ser mayoría en un momento determinado. Había más esclavos que ciudadanos en algunas ciudades del Imperio Romano. Algunas veces, no siempre, algunas veces los esclavos gozaban de buen trato de sus amos. Hasta fueron incluso algunos apreciados y considerados como personas de confianza. El ejemplo de esto es el caso de Onésimo, un esclavo inútil de Filemón, que aparentemente había robado a su amo y que fue capturado y encarcelado en Roma. Fue allí, en la cárcel, donde conoce al apóstol Pablo y se convierte al Evangelio. Y al lograr su libertad, regresa al hogar de su dueño con una carta del apóstol, una carta hermosa de recomendación del apóstol, donde lo recomienda como alguien de confianza, que lo tratara, pidiendo que lo tratara más que como un esclavo, como un hermano. Entre los creyentes del primer siglo hubo muchísimos creyentes que eran sirvientes o esclavos. Algunos atendían los quehaceres domésticos. Otros trabajaban en la agricultura o en cualquier otro oficio. Algunos ocupaban puestos de confianza como mayordomos o como ayos, es decir, como maestros de los hijos de la familia. Todos estos representaban la fuerza laboral de su época. Es importante señalar que jamás, y esto es importante tenerlo en cuenta, jamás fue la voluntad de Dios que el hombre esclavizara a sus semejantes. Algunos han afirmado que la Biblia respalda y fomenta la esclavitud. Pero quienes dicen estas cosas, es evidente que lo único que demuestran es una absoluta ignorancia de las Sagradas Escrituras, porque, repito, la esclavitud jamás fue conforme a la voluntad de Dios. Pero, puesto que los hombres practicaban la esclavitud, Dios lo que hace es legislar sobre ella a fin de proteger los derechos de los menos favorecidos, los esclavos. Dios no permitió que en su pueblo se maltratase a los esclavos, sino que fueran tratados como un igual. Esto pasa lo mismo con otras cuestiones. Por ejemplo, con la poligamia. Hay personas que dicen que la Biblia permite y fomenta la poligamia, porque algunos patriarcas como Abraham o Salomón, pues tuvieron muchas mujeres. Bueno, esto no es cierto. Jamás fue la voluntad de Dios que el hombre tuviera más de una sola esposa. Jamás. Puesto que los hombres la practicaban, puesto que los hombres tenían más de una esposa, Dios legisla la poligamia no porque Él esté de acuerdo con ella, sino para proteger siempre a la parte más desfavorecida. En el caso de la poligamia, a la mujer. En el caso de la esclavitud, al esclavo. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 21,
versículo del 10 al 11, se dice que si tomare para él otra mujer, es decir, cuando un hombre que ya está casado, ya tiene una esposa, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ahí hay 3 condiciones que Dios le pone al hombre que tome otra esposa. No puede disminuir para la primera ni el vestir, ni el alimento, ni el vestido, ni el deber conyugal. Y añade, y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Es decir, ella podía ser libre sin tener que comprar su libertad. Aquí vemos un caso en el que Dios ve una injusticia y legisla a favor de la parte más desfavorecida, a pesar de que Dios no esté de acuerdo con esa injusticia. Dios no permite los abusos, en este caso, dentro de la poligamia. En cuanto a las ofrendas sagradas, por poner un ejemplo, de las que los sacerdotes vivían, está escrito en Levítico, capítulo 22, versículo del 10 al 11. Escuchen bien, Levítico 22, del 10 al 11. Dice lo siguiente: ningún extraño comerá cosa sagrada. Es decir, ningún extraño significa nadie que no sea de la casa. Ningún extranjero comerá de las cosas sagradas. El huésped del sacerdote, aunque sea un amigo, aunque sea alguien conocido, un familiar, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán de cosas sagradas. Es decir, las cosas sagradas eran para el sacerdote y su familia, la que vivía con él. Pero, añade en el versículo 11, mas cuando el sacerdote comprare a algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Dense cuenta que Dios pone al esclavo, le da un tratamiento mejor que al huésped, mejor que al jornalero, mejor incluso que a familiares que puedan venir a visitarlo, y lo pone al mismo nivel que al hijo del sacerdote. El esclavo podía comer de las cosas sagradas igual que el hijo nacido dentro de su casa. Por tanto, este cuidado de los esclavos no se ve en ninguna otra cultura. No hay una legislación similar en ninguna cultura, nada más que en Israel. En la mayoría de las culturas, los esclavos no tenían absolutamente ningún tipo de derechos. Cuando el Evangelio fue predicado, muchísimos cristianos eran familias enteras a veces, creyeron, se convirtieron al Evangelio y, bueno, incluidos también los esclavos que les servían. Cuando esto sucedía, Dios estipula no solo para la protección del siervo, sino también para sus obligaciones. Es decir, si una familia se convierte y entre ellas hay algún esclavo, Dios protege al esclavo, pero también le da una serie de recomendaciones. Esto es lo que vemos justamente en este pasaje que estamos estudiando de Efesios capítulo 6. Aquí vemos unas recomendaciones de parte de Dios hacia los esclavos. En nuestro tiempo, ya que gracias a Dios la esclavitud no existe, ha sido abolida, los esclavos representarían a la clase trabajadora y los amos, pues a los empleadores, es decir, los empresarios que los contratan. Por esta razón, podemos aplicar estas palabras pues, de Pablo pues, a los obreros y a sus empresarios. Así que podemos decir que el apóstol Pablo elabora una serie de recomendaciones para los trabajadores cristianos que consisten en 2 acciones fundamentales. Pablo dice obedecer y servir. Es lo que vemos en estas palabras del apóstol. Una normativa que establece el comportamiento ejemplar en todos los cristianos, sean libres o no lo sean.
Pablo enfatiza el mandato: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Como ven, Pablo no estaba provocando ninguna rebelión sindical. Algunos quieren utilizar el Nuevo Testamento como un manifiesto comunista. No hay nada más lejos de la realidad. Pablo no está promoviendo ninguna rebelión política, sino que más bien al contrario, está exigiendo de los siervos cristianos que cumplieran con sus deberes y además que lo hicieran de buena gana, de buen grado. La obediencia era debida para todos los esclavos, pero para aquellos que se habían convertido en discípulos de Cristo, la obediencia era cuestión de testimonio. No era solamente una responsabilidad, una obligación moral, sino además una obligación espiritual. Además, la palabra que se traduce por obedecer es exactamente la misma que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 1, para referirse a los hijos. Como ven, hijos y esclavos se ponen a un mismo nivel. Pablo exige que, aunque los amos fueran cristianos, o quizás más porque fueran cristianos, les sirvieran como a Cristo mismo. Este llamado es mucho más profundo de lo que podemos llegar a entender a simple vista. Por eso hay que pararse y meditar en estas cosas, en la palabra de Dios. Este mismo mandato lo repite Pablo en su carta a los colosenses, a los hermanos de la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículos 22 al 25. Colosenses, capítulo 3, del 22 al 25. Dice la palabra del Señor lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Por 2 veces enfatiza amos terrenales. Después explicaremos por qué. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor, sabiendo, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Como pueden ver, es un mandato copiado casi en su totalidad, literalmente, del que le da a la iglesia en Éfeso y que repite en la iglesia de Colosas. Solo que aquí se añade el todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Es evidente que ningún esclavo cristiano obedecería más allá de la voluntad de Dios. De hecho, muchos perdieron sus vidas por ser fieles a Dios antes que a los hombres cuando éstos le exigían obrar contra su fe. Pero en todo lo demás, en todo aquello en lo que los amos le demandaban y que no chocaba con la voluntad de Dios, ellos debían obedecer en todo. No de cualquier forma, ni por agradar a los hombres, sino por agradar al Señor. La frase de hacedlo de corazón sincera es otra característica que Pablo señala sobre el servicio que un esclavo cristiano debía prestar a su Señor. Con la promesa de que del Señor recibirían la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servía. Pero también con la amenaza
de que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Teniendo en cuenta que, según el apóstol Pablo, en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sabemos que todo parece indicar que nosotros vamos retrocediendo, me refiero a la sociedad actual. Parece que todo indica que vamos retrocediendo hacia los mismos errores del pasado. Y aunque gracias a Dios la esclavitud ya no es tan habitual como en aquel tiempo, estamos yendo hacia eso otra vez. Patrones que abusan de sus obreros, empresas o multinacionales que esclavizan a sus trabajadores, quizás no en el grado que vemos en el primer siglo, pero corremos el riesgo de volver otra vez a eso. Ahora, puesto que todas estas cosas que están que se escribieron son para nuestra enseñanza, ¿qué enseñanza podemos sacar de pasajes como este, en el que se habla de esclavitud? Es la pregunta lógica que debiéramos hacer, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con una sociedad del siglo XXI como la que nosotros vivimos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podríamos trasladar estos pasajes o estas enseñanzas al presente? ¿Cómo podríamos aplicarla a nuestro tiempo y a nuestras vidas? Bueno, pues como decía, creo que todos estaremos de acuerdo en que lo más similar a la relación entre los siervos y sus amos es la relación laboral entre obreros y empresarios que los contratan. Salvando, por supuesto, las diferencias, pues cualquier trabajador de hoy en día tiene muchos más derechos que cualquier esclavo del pasado. Aún así, como digo, si no tenemos cuidado, vamos a volver otra vez a la esclavitud del pasado, cometiendo los mismos errores que se cometió en la antigüedad. Un trabajador, vayamos a lo práctico, a lo que esto tiene que ver con nosotros hoy. Si tú eres trabajador, lo que esta palabra del apóstol Pablo te dice a ti, como cristiano, es que tú tienes que cumplir con tu obligación, obedeciendo a tus jefes, en todo aquello que te demanden y que no entre en conflicto con la voluntad de Dios. Estas palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice también que si tú eres un empleador, si tú eres un empresario, también debes tener cuidado a la hora de tratar con tus obreros, porque el Dios de ellos es también tu Dios si tú eres cristiano. Y si no eres cristiano, también serás juzgado por Dios, porque para Dios no hay acepción de personas. De modo que obreros y empresarios, por causa de nuestra fe, debemos obedecer y tratar a nuestro semejante con respeto, con temor y temblor. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, del 5 al 9, en Colosenses 3, del 22 al 25, como hemos leído. Yo soy consciente de que muchos empleadores no merecen ser bien tratados. Sin embargo, como cristianos, nosotros no vivimos según nuestros propios criterios. Como cristianos, nosotros vivimos según la palabra del Señor nos enseña. Por tanto, aunque el empresario no merezca ser obedecido, debemos hacerlo por causa no de él, sino nuestra. Por causa de nuestra fe en Cristo. Por causa de que nuestro testimonio glorifica o deshonra a Cristo. Si fallásemos a nuestros jefes, le estaríamos fallando realmente también al Señor. Porque Pablo dice claramente que Dios quiere que sirvamos como servimos a Cristo. Si yo debo obedecer como al Señor, quiere decir que cuando obedezco, estoy obedeciendo al Señor.
Cuando desobedezco, estoy desobedeciendo al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que el cristiano hace debe hacerlo para la gloria de Dios. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esa debe ser la actitud cristiana en cuanto al trabajo, en contraste con la actitud no cristiana, que consiste en cumplir la ley del menor esfuerzo y en actuar más por miedo a las exigencias, por medio a los regaños del patrón, que porque realmente uno quiera hacer las cosas bien. Algunos trabajadores no entienden que ir contra la empresa para la que trabajan es ir contra sí mismos. Porque si esa empresa desaparece, quiebra, él también se queda en la calle, se queda sin empleo y por consiguiente sin recursos para poder sustentar a su familia. Así que todos los trabajadores cristianos debiéramos cuidar de nuestra empresa, de la empresa en la que trabajamos. Todos debiéramos ser responsables y trabajar cumpliendo fielmente con nuestro cometido, haciéndolo no para ante los ojos del jefe, sino ante los ojos de Dios. El cristiano que sabe considera que un trabajo responsable, bien hecho, es un trabajo que en realidad es un tributo al Señor, porque su vida está dedicada a Cristo y todo lo que hace, lo hace para su gloria. Es parte de su testimonio, delante también de sus jefes y de sus compañeros de trabajo. Hay quienes ven el trabajo como un castigo. Algunos, poco conocedores de las Sagradas Escrituras, creen que Dios puso el trabajo como un castigo por el pecado del hombre. No es así. El trabajo fue encargado al hombre antes de que el hombre cayera en pecado. Si van a Génesis capítulo 2, versículo 15, ahí dice que tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No fue hasta Génesis capítulo 3 que nuestros primeros padres pecaron contra Dios. De modo que el castigo no fue el trabajo, sino que el castigo fue la dureza del trabajo. Es decir, como está escrito en Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeréis de él, por eso dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y cardos te producirán. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 19. El trabajo no es un castigo, hermanos. El trabajo dignifica al ser humano. Le da cierto sentido a su vida y le provee de los recursos necesarios para alcanzar su sustento de cada día. El trabajo es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque algunos quisieran vivir en una cuarentena perenne, que le traigan el dinero y el alimento a la casa, pero esto no es así, no funciona de ese modo. Actualmente hay muchísimas personas, familias enteras, que lo están pasando muy mal, porque no tienen lo necesario para alimentar a sus hijos y ellos quisieran poder trabajar y no se lo permiten. De modo que o mueren de la pandemia o mueren de hambre. Creo que los cristianos debemos estar al tanto de qué ocurre en nuestra familia, en la familia de nuestros hermanos y en la familia de nuestros vecinos, para, en la medida de lo posible,
mitigar ese tipo de situaciones ayudando al prójimo, compartiendo con ellos lo que Dios nos provee a nosotros. Porque Dios es fiel y nos provee. Y debiéramos ser capaces de compartir con el que padece necesidad. La palabra de Dios en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, es clara al decir que si no damos de comer al hambriento, si no vestimos al desnudo, si no atendemos al enfermo, seremos echados en el lago de fuego. Y es un texto que está ahí en la palabra de Dios, pero que muchos pasan por encima, como si no tuviera nada que decir al pueblo de Dios. Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Actualmente, como digo, mucha gente lo está pasando mal. En nuestra asociación, en la obra social de la Iglesia, cada día llegan muchísimas personas, familias, pidiendo ayuda. Gracias a Dios, Él provee de lo necesario para que podamos ayudar a estas personas. Es nuestro deber como cristianos, no a cambio de nada, sino porque es nuestro deber, porque es la voluntad clara y específica de Dios mostrada y revelada en su palabra. Como hemos dicho en Mateo capítulo 25, lo tienen ahí bien claro. En Efesios 6, 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Amos terrenales es traducido de una palabra que lo que significa es amos según la carne. Es decir, como si el apóstol quisiera enfatizar el hecho de que tenemos otro amo en los cielos, que no es el amo que tenemos en la tierra. O como si quisiera explicar que la esclavitud de aquel que pueda ser esclavo o sentirse como un esclavo aquí en la tierra, Pablo quiere que sepa que es temporal, porque lo terrenal es temporal. Dios, nuestro amo en los cielos, es justo y misericordioso en todo cuanto hace. Ante Él tendremos que rendir cuentas, tanto nosotros como siervos, como esclavos, como obreros, como ellos, otros, como amos, como empresarios, como empleadores. Con temor y temblor no significa que tengamos que hacerlo por miedo al hombre, sino por temor de Dios, respetando a Dios, que es quien nos exhorta a hacer esto. El apóstol Pablo, él mismo actuaba en su vida justamente en temor y temblor. Es una expresión que significa respetando enormemente la voluntad de Dios sobre su vida. Por eso en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3, él dice: y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Bueno, pues ese respeto es el que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos también a la hora de obedecer, de poner por obra estas enseñanzas, obedecer a nuestros jefes terrenales. Capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Este versículo, aquí lo que Pablo hace es ampliar lo que él quiere decir, exhortando a los siervos a obedecer y trabajar todo el tiempo, no solo cuando el jefe esté presente o mirándolo, ¿ok? Para impresionar al jefe, para engañarlo de alguna manera. Es muy habitual, ¿verdad? Que hay personas que están descansando tranquilamente, siendo irresponsables en su trabajo, pero cuando viene el jefe se ponen como si estuvieran haciendo muchísimas cosas, como si estuvieran sudando, como si no hubieran parado. O delante del jefe actúan así, y cuando se va el jefe se relajan e incumplen su obligación. Esto no es correcto. Porque Pablo nos dice que no es al ojo humano que debemos agradar, sino a aquel que nos ve siempre
en todo momento, porque de Dios no nos podemos esconder. Debemos ser conscientes, constantes, cumplidores en el trabajo, como siervos, como obreros del Señor. El motivo supremo de esta obediencia no es agradar al hombre, no es agradar al jefe, es agradar a Dios haciendo su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 7, Efesios 6, 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El obrero cristiano debe diferenciarse del que no lo es, en su buen ánimo, en su voluntad a la hora de hacer su trabajo, sabiendo que hasta su trabajo es una oportunidad para glorificar al Señor. La ética laboral que Pablo establece en estos versículos es absolutamente diferente a la que imperaba en su tiempo en el Imperio Romano. Y es diferente también a la que impera en nuestro tiempo actual. Pero es la que Dios quiere para sus hijos, sean obreros o sean empresarios. Si cada cristiano fuera capaz de actuar de este modo en el terreno laboral, estoy absolutamente seguro de que nuestro mundo sería muchísimo mejor del que es. Capítulo 6, versículo 8. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El cristiano sabe bien justamente esto. Nuestra responsabilidad en las relaciones laborales no recae solo sobre los trabajadores, sino también aquí encontramos recomendaciones para los empresarios. Pero el cristiano sabe bien que su recompensa no está en este mundo, sino que le espera en el siguiente. Cuando dice sirviendo de buena voluntad, quiere decir sin quejarnos, como si fuera al Señor a quien le trabajamos, no a los hombres. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, lo que Pablo le pide al obrero, se lo pide también a los empresarios. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, le está diciendo a los empresarios que Dios también les está vigilando a ellos. Hay muchísimos textos que podría citar de cómo Dios exige que los empresarios sean justos con sus trabajadores, que no retengan el jornal, que no les hagan sufrir, y que aquellos empresarios que no sigan esas recomendaciones se tendrán que enfrentar al Dios vivo y verdadero. Pero esta palabra que encontramos aquí en el versículo 9 de capítulo 6 de Efesios quiere decir que el empresario cristiano también tiene el deber de diferenciarse de aquel que no es cristiano, procurando que el ambiente en el trabajo sea lo más relajado posible. Y aquí se aplica también el principio de la mutua sumisión. El patrón cristiano debe abstenerse de un lenguaje violento, de un lenguaje que incluya amenazas, menosprecios, injusticias. Hay empresarios que insultan a sus trabajadores. Eso no es correcto. Pero si no es correcto en un empresario que no es cristiano, es mucho menos correcto en alguien que dice que lo es. Ningún empresario que sea cristiano debe usar un lenguaje intimidante para con los empleadores, para con los empleados. Todo esto era habitual en aquella época. Las amenazas, los insultos, el menosprecio, incluso los castigos físicos, hasta el extremo de causar en algunos casos hasta la muerte.
Era permitido, era legal en aquella época del primer siglo. Pero aunque fuera legal a los ojos de los hombres, desde luego jamás será legal a los ojos de Dios. Nada de esto es tolerable, mucho menos en un amo o empresario que diga ser cristiano. Aun cuando la práctica sea común e incluso legalmente permitida, los principios de la fe cristiana, de amor al prójimo, no permite ese tipo de abusos, sino que exige un trato digno, un trato humano hacia los obreros, considerándolos como iguales. Pues dice, tú haz lo mismo. La explicación que da el apóstol es que tanto uno como otro tienen el mismo Señor, el Señor que está en el cielo y que no hace acepción de personas. Y si Dios va a juzgar al obrero, también va a juzgar al empresario. El alma de un obrero es tan preciosa a los ojos de Dios como el alma de cualquier empresario y viceversa. Repito, con Dios no hay favoritos, ni hay superiores o inferiores. Para Dios todos somos iguales, unos y otros. Somos frutos espirituales del mismo evangelio, de la misma sangre de Cristo. Esta porción bíblica que estamos estudiando, podríamos resumirla en que el esclavo obedezca en todo, de todo corazón a su amo, y que el amo sea amable hacia él. Así la mala voluntad, la falta de honradez, la pereza del esclavo serán reemplazadas por un servicio honrado, voluntario, y la crueldad y brutalidad de los amos serán mudadas en consideración, amor, aprecio. Aquí surge una cuestión que no debemos pasar por alto, ¿no? Porque algunos lo plantean. Bueno, ¿y qué ocurre cuando en las relaciones laborales, matrimoniales, filiales, qué ocurre cuando uno de los dos no es cristiano? Es decir, no es creyente. Bueno, en tales casos, el que sí lo es decir, el que de verdad es cristiano, tiene que redoblar esfuerzos para acatar aún más esta enseñanza del apóstol Pablo. Porque una actitud inadecuada, contraria a la voluntad de Dios, expresada en este pasaje de las Escrituras, mancharía el testimonio del creyente y, por supuesto, profanaría el nombre de Dios. La exhortación de Pablo no depende de que el otro sea cristiano, sino de si lo eres tú. Si tú eres el empresario y tus obreros no son cristianos, tú tienes que redoblar tus esfuerzos para tratarlos como al mismo Señor. ¿Cómo tratarías al Señor si trabajara para ti? Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que expresa las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde terminan las recomendaciones del apóstol sobre las relaciones domésticas, sociales de los creyentes. Ha establecido una ética realmente elevada que debe llevar al creyente a un comportamiento de vida ejemplar. Sea obrero o empresario, el creyente está llamado a respetar este estilo de vida. Todo esto es importante para nosotros porque tú y yo sabemos que hay creyentes de iglesia y no de calle, de domingo y no de lunes, que se visten y se desvisten no del viejo hombre, sino de su fe. Ahora me la pongo, ahora me la quito. Este pasaje, como muchos otros del apóstol Pablo, viene a decirnos que lo que hacemos en nuestro tiempo de trabajo también es importante
a los ojos de Dios. Primero nos ha hablado de las relaciones dentro de la iglesia, después nos ha hablado de las relaciones en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, con nuestros empleados domésticos o con las relaciones entre empresarios y trabajadores. La cuestión es, ¿entendemos realmente lo que Dios nos está pidiendo? ¿Somos conscientes de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Somos conscientes de que Dios no estará dispuesto a oír excusas? Porque podemos poner 20.000 excusas para no hacer la voluntad de Dios. Pero si las ponemos, no serán aceptadas. Dios quiere que nosotros realmente demos testimonio y que nuestro testimonio glorifique a Dios. Razón por la cual, si soy obrero, debo servir a mi jefe como si fuera el mismo Dios. Y si fuera empresario, debo tratar a mis trabajadores como si fuera el mismo Dios, como al Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Démosle a Dios la gloria y la honra. Pero hermanos, meditemos sobre todas estas cosas, porque estas cosas han sido dichas para nuestra reflexión. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos ayude para que podamos ponerlas por obra. Que Dios nos dé la sabiduría, que nos dé la capacidad de poner su palabra en obra. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por habernos dejado una palabra que podemos estudiar, escudriñar, profundizar, analizar y aplicar a nuestra vida. Reconocemos, Señor, que a veces obedecer cuesta. Reconocemos que no siempre es agradable obedecer a los hombres. Pero te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos dé la capacidad necesaria. Señor, ayúdanos a ser buenos obreros. Ayúdanos a ser buenos empresarios. Ayúdanos en nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos, con nuestros padres, en las relaciones laborales, en las relaciones sociales. Ayúdanos y llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les ayude y ustedes puedan glorificar su nombre poniendo por obra su palabra. El deseo de los pastores de la Iglesia Cristiana Berea es que ustedes estén bien, vuestras familias también, y que Dios les esté bendiciendo. Recuerden, las cosas bien hechas, Dios las bendice. Un abrazo.